Tiene la palabra el asambleísta Leonardo Viteri. Muy amable, señora presidenta. Es difícil hablar en primera persona, sin embargo, esta mañana, con el perdón de ustedes, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque quien le habla de manera pertinente conoce del tema, y no porque ha sido camaronero, sino que este servidor sí es pata salada. Yo nací frente al mar. Yo sí cogí piangua de niño. Yo sí cogí guariche. Yo sí comí sangara en mi niñez. Esa virtud que me dio Dios y la naturaleza, esa cercanía que tuve yo con el estuario, que es el verdadero ecosistema. No existe el ecosistema manglar. El ecosistema es estuarino, las aguas salobres, cuando se encuentran los ríos con el mar. Eso es lo correcto. Yo he visto cifras que me he quedado sorprendido. Hablan de que en 1966 había en el Ecuador 180.000 hectáreas de camaroneras. Por favor, revisen esa cifra. En el Ecuador no había camaroneras en 1966. La primera camaronera que se hace en el Ecuador es en Gelí, El Oro. Un señor Kaiser que tiene la primera camaronera, que es por casualidad, que al mismo tiempo el debate es ¿quiénes hicieron primeros camarón? Los de la ciudad a la cual yo me pertenezco, Bahía de Caracas, o la gente de Santa Rosa. Y era una pugna entre el señor Kaiser y los Tamariz, los Dueñas y los Ruperti en mi tierra. ¿Y cómo se hizo el camarón? Fue por casualidad. Antes del 70 sí se cultivaba camarón en Asia, pero otra especie, el monodón. En nuestras costas lo que existe es el banamey, que es otra cosa, que solo es de nuestras costas. No se confundan, hay que hablar con propiedad. Y en este tema sí me atrevo a decir que sin ser la mamá de los pollitos o el papá de los cangrejos, conozco mucho más que otros. Por mis vivencias, no porque lo he estudiado. ¿Cómo se hacía camaroneras en esa época? Primero fue los salitrales, que por casualidad, cuando había guaje, con la ola llegaba la larva y después se daban cuenta que crecía el camarón. Y así se hace y no es mala educación. Y crecía el camarón. Ahí es que Kaiser, Ruperti, Tamariz y Dueñas empiezan a poner trasmayos de ojo pequeño y empieza la cría por casualidad del banamey. Pero ¿qué pasaba en esa época? Usted, cuando se empezaron a depredar, que es cierto, porque hay que sobrevolar los estuarios del norte de Esmeraldas, el estuario de Cojimíes, el estuario de la Bahía de Caracas, y ni se diga el depredado estuario de la provincia del Oro. Ustedes cuando sobrevuelan, ya no ven mangle, ven son unas tiritas de mangle, pero ya está hecho, ya está hecho. Pero ¿qué pasaba en la década del 80, cuando fue el boom camaronero? Usted abría la compuerta con marea llena, entraba la larva, se llenaba la piscina, cerraba la compuerta, no alimentaba, a los 3 meses pescaba y sacaba camarón de 14 y 16 gramos. Estábamos en Sucres. ¿Cuánto nos pagaban la libra? $5 la libra. Por eso se hicieron millonarios los camaroneros. Pero este servidor, siendo alcalde de la ciudad de Bahía de Caracas, sufriendo
lo indeseable que fue el fenómeno del Niño y el terremoto siendo alcalde. Yo sufrí la crisis del sector camaronero que fue la Mancha Blanca. Empezaron a existir producciones de 2 o 3 quintales por hectárea. Nos comíamos la camisa. Les repito, yo nunca fui camaronero, pero viví indirectamente del sector porque presté servicios médicos a las 5 empacadoras que había en Bahía y ganaba harta plata. Vivía con un bisturí en la boca, gracias a la producción del sector camaronero. Pero vino la naturaleza y nos golpeó. Ahí pagamos por depredadores, el daño ya está hecho. El mangle se lo ha talado. Vean, aquí hay gente que vive en Guayaquil. ¿Cómo creen que se hicieron los edificios en Guayaquil? ¿Acaso que el mangle no se talaba y esos pilotes que clavaban en el malecón de casas que existen hasta el sol de hoy eran de mangle? El mangle es una madera noble que la llevaban al Perú como un tesoro junto con el guayacán y la caña guadua. Así que hagamos lo que hizo este servidor como alcalde del Cantón Sucre. Yo llegué a un acuerdo con el sector camaronero, declaramos Bahía de Caracas la primera ciudad ecológica del Pacífico Sur. Y llegamos a un acuerdo y se empezó a producir camarón ecológico. Y en aquella época, mucho antes que esta ley, se empezó a resembrar el mangle. Ese desarrollo sustentable, ese equilibrio es el que debemos buscar. Y para contarles una anécdota simpática, hace años cuando ustedes llegaban a mi ciudad natal, desde la loma se veía una isla que se llamaba la Isla del Corazón. Muchos de ustedes la deben haber visto hace unos 10, 15 años. Esa isla tenía la perfecta forma de corazón, de mangle, era puro mangle. Con la resiembra que hizo este servidor, se perdió la forma, porque empezamos a hincar palo porque bogas. Me criticaron que yo había hecho perder con la resiembra del mangle la forma de la Isla Corazón. En mi tierra vivimos directa e indirectamente el sector camaronero. No se diga en la zona de Pedernales, donde existen 280 propiedades acuícolas, de las cuales yo que los conozco, desde don Clever Dueñas, son propiedades de 6, 7 hectáreas. Nadie tiene más que eso. Y si ustedes tiran número a un promedio de 7 quintales por hectárea, cuando el camarón de 12 gramos lo están pagando apenas a 1.35 la libra en las empacadoras, donde tenemos que competir con Taiwán, China, en el sector camaronero, busquemos un equilibrio. Esa es mi propuesta. Buscar un equilibrio y no achacar al sector camaronero que ya hizo un daño, que sí fue depredador, que sí fue extractivista. Pero, ¿qué pasa? Le queda un minuto, asambleísta. Los asambleísta. acuso de haber usado durante la década del 60 y 70 aerosoles que destruyen la capa de ozono. Ya el daño está hecho. Vamos a la regularización del sector camaronero, a la regularización, a la concientización del sector camaronero, a la resiembra de mangle in situ, porque para vuestro conocimiento sí se puede criar camarón y sembrar mangle en Bahía de Caracas, en el sector del kilómetro 20 de San Agustín. Patricio Tamariz lo está haciendo. Si quieren los invito para que juntos
Vamos a comer guariche, piangua y ver lo que es una verdadera reforestación. Ha concluido su tiempo, asambleísta. Conciencia ambiental. Repito que el desarrollo sustentable del sector camaronero debe basarse en la coherencia y en el equilibrio. Experiencias existen y demos la oportunidad al sector que primero se regularice. Y alguien comentó por ahí, ni un manglar más talado. En eso sí estoy de acuerdo. He dicho, presidente.